Hola y gracias por venir. Al 229 os vamos a enseñar qué hay dentro de la caja y cómo jugar a Arkham Horror Hora Final, un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores ambientado en Arkham que está viendo su título en la Universidad de Miskatonic en el momento del final del mundo. Unos sectarios han completado el ritual y un primigenio ya está de camino. Comenzamos. Aquí tenemos la caja del juego, es una caja muy chiquitita, muy apañada. Le damos la vuelta, la historieta del juego, unos dibujos para ver el juego desplegado. Y aquí tenemos el contenido de la caja, las fundas que vamos a necesitar, 2 paquetes de americano estándar y un paquete de americano mini. Y es un juego para 14 años o más, de 1 a 4 jugadores y partidas de entre 30 y 60 minutos. Aquí tenemos el manual de reglas. A diferencia de otros juegos de Fantasy Flight más complejos, aquí han optado por meter todo en un solo libro. En otros juegos tendríamos 2 libros de reglas, uno con las reglas para aprender a jugar y otro con todo ya desarrollado. Aquí está todo en un solo libro. Son reglas muy sencillas, está todo bastante bien explicado. Tiene una parte curiosa, bueno, veis que tiene un montón de ejemplos. Tiene una zona muy curiosa que está por aquí. Aquí. Veis que tenemos el diagrama del tablero con todas las zonas de movimiento y de las flechas y tal. Y está todo en una escala de grises adaptado para la gente que tenga algún tipo de daltonismo. Un detalle curioso. Aquí atrás tenemos la historia de los personajes, de los primigenios y también de la universidad. Y al final del todo, después de toda la publicidad, tenemos una guía de referencia. 3 hojas de primigenio. 60 cartas de acción, 10 por investigador. 4 cartas de referencia. 30 cartas de preferencia. 9 cartas de objeto. 13 fichas de pista. 6 fichas de investigador y 6 peanas. 40 fichas de monstruo normal. 15 fichas de monstruo especial. 12 fichas de portal. 18 fichas de daño. 1 ficha de lugar de ritual. 12 fichas de vida. 8 fichas de sello. Y 1 ficha de investigador jefe. Tenemos un tablero de 4 alas bastante recogidito que representa la Universidad de Miskatonic y sus diferentes edificios. Estos edificios tienen estos huecos de aquí cuadrados para poner los monstruos. Aquí pondremos portales y fichas de pista. Y entre los edificios vemos que hay unos caminos empedrados que conectarán unos edificios con otros. Las flechas es para el movimiento de los monstruos. Aquí abajo tendremos hueco para poner las fichas de portal, las cartas de preferencia, las fichas de pista que vayamos obteniendo y aquí abajo pondremos las fichas de pista ocultas que necesitaremos para el ritual final. Cada jugador elige un personaje y recibe sus cartas de acción, su ficha de personaje, fichas de vida dependiendo del número de jugadores que estén jugando en ese momento, una carta de referencia y tenemos que elegir cuál de todos los jugadores será el jugador jefe al principio de la partida. Hacemos una reserva con todos los monstruos normales y los ponemos en un recipiente o bolsa. Escogemos un primigenio al que nos vamos a enfrentar y seguimos las instrucciones de la preparación de la partida que vienen en la parte trasera. Reserva de monstruos especiales, colocación de fichas de portal, colocación de ritual, etc. Después de hacer la preparación inicial y haber colocado las fichas de portal, nos quedarán 9 fichas de portal. Estas las damos la vuelta, las mezclamos bien, una de ellas al azar la retiramos de la partida y las 8 restantes hacemos una pila con ellas y lo colocamos aquí. Cogemos las fichas de pista y separamos las que tienen la cara con la llave de las que tienen la cara con los símbolos y el lado rojo. Mezclamos las que tienen el lado rojo, le pegamos así un meneo, y 2 de ellas al azar las colocamos en la parte inferior del tablero en estos 2 huecos. Ahora cogemos las otras fichas de pista, las mezclamos con el resto y las colocamos en los huecos libres que quedan en la universidad. Mezclamos el mazo de preferencia, repartimos 4 cartas boca abajo a cada jugador y el resto lo colocamos aquí. Mezclamos las cartas de objeto, dejamos el resto de fichas al alcance de los jugadores y colocamos las fichas de los jugadores en el lugar del ritual. Ya tenemos preparada la partida. El objetivo del juego es revertir el ritual investigando las localizaciones de la universidad y consiguiendo la información necesaria para averiguar
los símbolos que hay debajo de las dos pistas que hemos apartado en la preparación de la partida. Para esto jugaremos un máximo de 8 rondas y cada ronda tiene dos fases, la de acciones y la de primigenio. En la de acciones los investigadores jugarán las cartas que les permitirán realizar acciones como moverse, atacar e investigar. Y después en la fase de primigenio pues pasarán cosas de primigenio chungas y malas, aparición de portales, monstruos y cosas malas. Vamos a verlo. Comenzando por el jugador inicial y en sentido de las agujas del reloj, el jugador robará la primera carta de su mazo de acción que habrá mezclado al inicio de la partida y la lee en secreto. Estas cartas nos permiten hacer acciones y se dividen en dos partes divididas por una línea. El párrafo superior siempre es positivo y nos suele permitir atacar, mover, etc. El efecto de la parte inferior nos permite normalmente investigar, pero también tiene más posibilidades de hacer que los monstruos se activen. Después el jugador colocará su carta de acción delante de él boca abajo. Elegirá una de sus cartas de preferencia, la que él quiera, y la jugará sobre la carta, colocándola boca arriba a la vista de todos los jugadores. Después robará una nueva carta de preferencia del mazo y la añadirá a su mano porque siempre tiene que tener 4 cartas de preferencia. Siempre se jugarán 4 cartas de acción independientemente del número de jugadores, es decir, que si hay 2 jugadores, cada jugador jugará 2 cartas de acción, y si hay 3 jugadores, el investigador jefe de esa ronda jugará 2 cartas. Cuando estén las 4 cartas de acción sobre la mesa con sus cartas de preferencia, resolvemos cada una de estas cartas de una en una siguiendo el orden de preferencia de las cartas en orden ascendente, así que primero resolveremos la carta de Lily Chen, después resolveremos la de Tommy Muldoon, después la de Pete Cubo de Basura y por último resolveremos la de Rita Jun. Tenemos que tener en cuenta que las dos primeras cartas que resolvamos, es decir, estas dos, se resolverá solamente el párrafo superior y las dos últimas resolveremos solamente el párrafo inferior. Los jugadores no pueden hablar de las cartas de acción que tienen en su mano ni de sus cartas de preferencia. Es decir, que la única información que tienen los jugadores en su turno es la carta de preferencia que han jugado los demás investigadores. Son pistas para determinar si quieren jugar de la parte inferior o superior de su carta. Solo cuando hayan jugado su carta de acción podremos discutir la estrategia. Vamos a ver qué acciones podemos hacer con nuestras cartas. Mover. Nos podemos mover hasta tantas veces como indique el número de la carta, en este caso 2. Lo haremos entre localizaciones adyacentes que estén conectadas por el camino adoquinado. Ignoraremos las flechas de colores que son para el movimiento de los monstruos. Así que con Lily Chen nos podremos mover, por ejemplo, 1 y 2 o por ejemplo 1 y 2. Siempre nos tendremos que colocar al lado de la ubicación, al lado del letrero. Nunca podemos ponernos en los huecos destinados a los monstruos o derrumbes. Atacar. Distribuiremos el número de impactos entre los monstruos que tengamos en la localización que estemos atacando. La vida de cada monstruo viene indicada por el número de su ficha. En este caso tenemos 2 impactos, así que podemos destruir a estos 2 monstruos o bien destruir este. Pero no podemos dejar un monstruo herido, es decir, que no podemos atacar a este y a este y este dejarlo herido. Los monstruos que destruyamos los retiramos del tablero, pero no vuelven a la reserva. Las dejaremos a un lado y si destruimos a un monstruo especial, volverá a la hoja del primigenio. Investigar. Investigaremos el lugar en el que nos encontremos y revelaremos la ficha de pista y la descartaremos. En este caso es un objeto, así que descartamos la ficha de pista y robamos el primer objeto del mazo de objetos. Le damos la vuelta y este objeto, que suelen ser muy potentes, lo llevaremos a la zona de juego de nuestro personaje. Si descubrimos un símbolo de ritual, lo colocaremos en esta zona de aquí. A medida que vayamos descubriendo símbolos, iremos deduciendo cuáles son los símbolos que nos encontramos aquí. Como aquí solo tenemos un símbolo, ya sabemos que hay menos posibilidades de que el otro símbolo que hay aquí sea uno de estos. Si tenemos estos 2 símbolos descubiertos, ya sabemos que este símbolo no va a estar aquí. Sellar. Protegeremos uno de los caminos de la ubicación en la que nos encontremos. Colocamos una de estas fichas por el lado amarillo y nunca puede haber más de una ficha en el mismo camino. A la hora de moverse un monstruo, si atraviesa uno de estos sellos, el monstruo es destruido y dañará el sello, pero no lo quitará de la partida. Si otro monstruo ha de moverse y atraviesa el sello, también nos cargamos el monstruo y finalmente retiraremos la ficha. Recuperar o perder vida. Cuando perdamos vida le daremos la vuelta a uno de nuestros corazones y lo pondremos por el lado gris y cuando recuperemos le volvemos a dar la vuelta. Reparar. Quitaremos la ficha de daño que habrá provocado un monstruo al edificio. Hasta aquí las cosas que pueden hacer los investigadores, que son cosas buenas, pero las cartas también activarán los monstruos, que son cosas malas. Vamos a ver qué pueden hacer.
En nuestras cartas encontraremos textos que nos indicarán los lugares donde se activan los monstruos. Por ejemplo, esta carta nos dice que se activan los monstruos de la zona verde, que van de la 1 a la 5. Así que vamos activando los monstruos de cada zona, empezando por el primer número, en este caso el 1, después se activarán los monstruos de la zona 2, de la zona 3, de la zona 4 y por último los monstruos de la zona verde con número 5. Activaremos los monstruos de la zona indicada empezando por la localización con la numeración más baja y así hasta la más alta. Y tenemos que tener en cuenta que un monstruo solo se puede activar una vez por carta de acción. En cada localización tenemos que activar los monstruos siguiendo este orden. Primero se activarán los monstruos que tenga este símbolo, que son los asesinos. Cada monstruo asesino hará una herida al investigador que esté en esa localización. Después serán los acelerados, que tienen la flecha y se moverán siguiendo las flechas del color del monstruo, en este caso de color azul, así que se mueven siguiendo las flechas de color azul. El monstruo se moverá a esta localización, que como está llena tanto de monstruos como de zonas de daño, se moverá hasta la siguiente localización libre, en este caso, aquí. Después se activarán los monstruos destructores. Estos harán daños a la localización. Pondremos un daño donde estuviera el monstruo y movemos el monstruo a otro hueco libre de esa localización. Si en otro turno este monstruo vuelve a hacer daño, tendremos que poner la ficha de daño y como ya no cabe el monstruo en esta localización, tendremos que moverlo a otra localización siguiendo su color, en este caso el rojo. Aquí no cabe y se acabará moviendo al primer hueco libre que encuentre. Los monstruos que no tengan ningún tipo de símbolo pues no harán nada. Y los monstruos épicos puede que tengan dos símbolos, pues los resolvemos de izquierda a derecha. En este caso este primero hará daño a la zona y después se moverá. Hasta aquí la fase de acciones, ahora toca la fase del primigenio. Para llevarla a cabo lo primero que tenemos que hacer es tomar las cartas de preferencia que hemos jugado en este turno todos los jugadores y vemos cuántos símbolos de augurio suman entre todas. En base a la hoja del primigenio tenemos que resolver los efectos según el número de augurios que hayamos obtenido. Después deberemos revelar la ficha superior de las fichas de portal y la ponemos sobre la ficha de portal del mismo tipo en el tablero. Sacamos de la reserva tantos monstruos como fichas haya en ese portal y las colocamos en esa ubicación. Si no caben, empiezan a moverse como hemos visto hasta antes hasta encontrar un hueco. Y por último pasamos la ficha de investigador jefe al jugador de nuestra izquierda. Este es el final de la ronda. Al final de cada ronda los investigadores pueden, si están todos de acuerdo, tratar de revertir el ritual. Si no se ponen de acuerdo, comienza una nueva ronda. Aún así, al final de la octava ronda, los jugadores están obligados a revertir el ritual. Vamos a ver cómo se hace. Los jugadores deben de asignar 3 de sus cartas de preferencia de la mano boca abajo sobre la mesa y se revelan simultáneamente, revelando los símbolos que están en la parte de abajo. El jugador jefe da la vuelta a las fichas de pista y revelan los símbolos que estaban ocultos necesarios para el ritual. Debemos tener en las cartas tanto símbolos que coincidan con las fichas apartadas como el doble de investigadores. Aquí tenemos 2 diamantes y 2 lunas, así que, como somos Marta y yo los investigadores, tenemos 4 símbolos y conseguimos el ritual. Pero si tenemos 2 fichas iguales, si hubiera habido, por ejemplo, 2 lunas, las lunas que tenían los jugadores en sus cartas valdrían el doble. ¿Que nos ha salido estupendamente el ritual? Pues hemos ganado la partida porque hemos salvado el mundo. ¿Que la hemos liado parda? Pues perderemos la partida, pero también perderemos en caso de que muera un investigador o de que haya que colocar o mover un monstruo en la zona del ritual y este no cupiera. Y ya está, queridos niños, esto es Arkham Horror Hora Final. Por ahí arriba os dejamos un enlace a la partida que echamos en su momento en directo. Y por aquí abajo están pasando nuestros mecenas a los que les damos 1.000.000 de gracias porque pertenecen a nuestra campaña de mecenazgo, el Club Diógenes, que es muy bonita y nos ayudan a mejorar el 221B. Podéis entrar si queréis, abajo tenéis un enlace en la descripción del vídeo. Entraréis en sorteos todos los meses, descuentos en cuarto de juego, contenido exclusivo y un montón de cosas más. Y por supuesto, dadle a like, suscribíos y compartidlo en redes sociales que nos ayudáis un montón. Nada más, majos, muchas gracias por vernos. Adiós. Hala. Hasta luego.